los participantes. Muchas gracias por la invitación, doctor. Empezar con la temática de hoy en relación al desarrollo de la psicomotricidad y el aprendizaje, ¿no? Los temas que hemos estado avanzando estaba relacionado a alteraciones motrices y la educación. Hemos visto lo relacionado a praxia y dispraxia, ¿no? Han puesto muy bien sus análisis, hemos podido comprender un poco la diferenciación, siendo que el niño va a tener dificultad en copiar algunos movimientos como tal. Y lo otro también va a tener la dificultad, pero ya por alguna lesión o algo por el estilo, ¿no? Luego hemos visto la temática relacionada a disgrafía, que ver con la parte motriz y incide mucho en el aprendizaje y el rendimiento del niño que vemos comúnmente en las escuelas, ¿no? Y lo más importante es resaltar, ¿no? Las actividades que ustedes mismos han propuesto, yo también propuse. Sabemos que no hay receta, no hay receta, a veces queremos implementar una actividad en 2 o 3 participantes, tal vez con el mismo diagnóstico y no encontramos los mismos resultados, ¿no? ¿Eso por qué? Porque como seres humanos somos muy dinámicos, Dios nos hizo tan perfectos en ese sentido, ¿no? Donde las diferentes dimensiones cada uno va a reaccionar de una manera distinta. Sin embargo, las ideas que han compartido, yo creo que está abierto para que los otros compañeros también en algún momento puedan aplicarlo, ¿no? En su quehacer profesional, que eran ideas muy creativas y muy divertidas también que les comenté, yo también lo voy a utilizar en mi trabajo. Hoy vamos a ver el desarrollo psicomotriz y aprendizaje tocando la temática de funciones básicas, que es un tema fundamental, donde la psicomotricidad es un componente, es un elemento importantísimo para que podamos predecir de cierta manera el rendimiento en lectura y escritura en el primer año de primaria, ¿no? Y luego algunos temas relacionados a qué, a otros cuadros clínicos en los cuales ya vienen, ¿no? Diagnosticados, sin embargo, esa condición de una u otra forma puede limitar el desarrollo motriz. Eso es lo que vamos a tocar en esta clase, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora para la siguiente diapositiva. Nosotros como seres integrales nacemos con funciones, ¿no? Las que son muy importantes para el aprendizaje. Seguramente han escuchado hablar de las funciones básicas para el aprendizaje o también son conocidas como las funciones del desarrollo. Todos nosotros como seres humanos nacemos con esas funciones. ¿Y qué pasa? En la medida en que vamos desarrollándonos, se va también desarrollando esas funciones, lo que posteriormente se va a dar lugar a que a las famosas nociones básicas. Obviamente que el desarrollo va a depender mucho de las características personales del niño y del ambiente también, porque en la primera lectura justamente el análisis era en relación a eso, ¿no? La influencia del contexto en el desarrollo del niño, en el cual en algunas situaciones el contexto llega a ser una limitante para que el niño pueda afrontar todo aquello y a veces nosotros como no tomamos en cuenta el contexto y aplicamos ciegamente los instrumentos que tenemos, ¿no? Y no consideramos otros aspectos que de repente puede estar incidiendo en ese retraso del desarrollo psicomotriz. Entonces, hablando de las funciones básicas, nosotros tenemos la psicomotricidad, la percepción, lenguaje y pensamiento. Son las funciones con las cuales todos los niños nacen. En la parte de psicomotricidad tenemos lo relacionado a lo motriz fino y motriz grueso. Percepción, ahí entramos todos los sentidos. Obviamente estamos junto con el lenguaje que va desarrollando de manera paralela y juntamente con el pensamiento. ¿Sí? En algunas bibliografías a veces encontramos solo 3, ¿sí? Como ser la parte psicomotriz, discriminación y lenguaje, pero esas 4 son las básicas que nosotros tenemos que desarrollar para adquirir nuevos aprendizajes, ¿sí?
Para esas funciones básicas también existen pruebas, tal vez deben conocer, pero yo quisiera recordar, ¿no? Un poco pruebas que nos sirven para evaluar los componentes de las funciones básicas. Podemos mencionar la famosa prueba de funciones básicas, PFB, de Berdichevsky y Milicic, ¿sí? Que es una prueba muy facilita y que nos ayuda también a ver cómo está el niño en relación a sus funciones básicas, y también el test ABC de Lorenzo Filho, ¿no? Que también nos ayuda a ver algunos parámetros en relación a las funciones básicas. Estos tratan de predecir el rendimiento en lectura y escritura en el niño en el primer año de primaria, lo que nos quiere decir que su alcance para poder aplicarlo es entre niños de más o menos 5 hasta 6 años, ¿no? Variando algunos meses, pero ese es el periodo para poder evaluar y todo lo demás. Sin embargo, los ítems de repente nosotros podemos adaptarlos según nuestras necesidades también, ¿no? Para poder trabajar aquello. Pero esas pruebas son las que nos miden lo que son las funciones básicas. Ahora, para aquello nosotros podemos ver que la estimulación que el niño haya tenido previamente también nos ayuda mucho. ¿Para qué? Para ver los resultados que uno va a tener en esas funciones, ¿sí? En esas funciones básicas, ¿sí? A la siguiente. Ya, un momentito, vamos a corregir un asunto porque parece que no se está retroalimentando las imágenes de las diapositivas. Ya, muy bien, ¿no? Para ayudar de repente con las diapositivas, para aquellos que somos de repente, tenemos un estilo de aprendizaje más visual, aquí tenemos las diapositivas que podemos acompañar un poco la clase también de manera visual, además de la auditiva, ¿no? Hemos hablado de las funciones básicas para el aprendizaje, que también son conocidas como las funciones de desarrollo, ¿sí? Luego, hemos mencionado lo relacionado a cuáles consideramos las funciones básicas, ¿no? Psicomotricidad, percepción, lenguaje y pensamiento. Nosotros, obviamente, en lo que es la temática del diplomado, estamos viendo la parte psicomotriz. Sin embargo, sabemos que las otras funciones no podemos separarlas totalmente. Una siempre va a influir en la otra. ¿Sí? Estábamos en lo relacionado a las pruebas, ¿no? Que llegan a evaluar algunos componentes de las funciones básicas. Mencionamos dos pruebas, como ser el PFB de Berdichevsky-Milicic, que es la prueba de funciones básicas, o el test de ABC de Lorenzo Filho. También hay otras pruebas que podemos buscar y sabemos que van a evaluar las funciones básicas. Ellas van a tratar de predecir el rendimiento del niño para la lectura y escritura en el primer año de primaria. ¿Y cómo? Evaluando justamente las funciones básicas. Para eso habíamos mencionado que hay una edad, ¿no? A la cual se la puede aplicar más o menos entre niños de 5 hasta 6 años, variando en cuestión de meses, ¿no? Sin embargo, si en algún momento queremos adaptarlo para otra situación, según el caso, podemos sacar ítems que nos puede ayudar a todo aquello. Entonces, ahí vemos cuán importante es el desarrollo previo del niño para la adquisición de la lectoescritura. Ahí entramos en lo que es la psicomotricidad, ¿no? Vemos que a veces algunas
instituciones de preparatoria del pequeño, se enfatiza mucho en el aspecto de la lectura, la escritura, donde el pequeño ya va entrando directamente con las letras convencionales y dejamos un poco de lado esta parte psicomotriz, la cual es muy importante para que el niño pueda adquirir conocimiento en relación a su entorno utilizando su propio cuerpo, donde después las actividades de lectura y escritura vienen de manera más fluida, ¿no ve? Y eso nos hace recordar un poco a Piaget, que desde su planteamiento, y es lo que muchos manejamos en lo que es educación, vemos que todo el conocimiento empieza en lo motriz, ¿no? Que es el área que va a impulsar al niño al descubrimiento del mundo, ¿no? Es a través del movimiento donde el pequeño va relacionándose con el mundo exterior y a la vez va desarrollando las otras funciones. Por eso recordamos el desarrollo cognitivo de Piaget, la primera etapa, lo que es lo sensorio-motor. ¿Sí? Y cuán importante es esto para su avance y posteriormente su aprendizaje. Las otras funciones, como ser la percepción, el lenguaje y el pensamiento, van a impulsar, lo van a ayudar a que el niño pueda realizar cada vez más movimientos, donde llega un determinado momento que sus movimientos no es el mover por mover, y sí ya logran tener una intencionalidad. Y esa intencionalidad viene dada ¿por qué? Por la parte cognitiva, a la vez por una atracción desde lo sensorial visual, algún juguete o algo que la atención lo impulsa al pequeño a que gatee hasta hasta ese objeto que le llama la atención. Entonces, si vemos un pensamiento, perdón, una función impulsa a la otra y lo vamos apoyando a que el pequeño vaya desarrollando sus funciones. Para eso, como dice, debemos estar atentos al desarrollo motriz, ¿no? Sabemos que existen hitos del desarrollo que son esperados para todos, ¿no? Sabemos que cada niño también tiene su ritmo de desarrollo, también es cierto, pero si nos alejamos demasiado de los ítems, ya puede indicar algo de base, algo está pasando que debemos tomar en cuenta, ¿no? A veces caemos en el error, un pequeño sabemos que hasta 1 año y medio más o menos ya debe estar caminando. Y llega a los 2 años y el pequeño no camina todavía. Y uno puede pensar y decir, bueno, va a seguir o va a caminar en su momento. Sin embargo, tal vez ese niño tiene alguna patología de base. Y si no empezamos a la intervención lo más pronto posible, obviamente puede acarrear a otras alteraciones o más complicaciones, ¿sí? Ahí tenemos un pequeño cuadro que es bien resumido, creo que sabemos, ¿no? Un poco más en profundidad, el desarrollo motriz del niño hasta los 2 años, ¿no? Aquí vemos el pequeño en un primer momento, sí, en un pequeño primer momento, después ya vemos el control de la cabecita que ya debe tener para posteriormente utilizar sus brazos como apoyo, llegar a sentarse, ¿sí? Con apoyo, sin apoyo, con mayor seguridad, va a escalar, llegamos al gateo que se para hasta llegar a caminar, ¿no? Para eso vemos los principios, ¿no? De lo que es el desarrollo motriz, el céfalo caudal y próximo distal, que seguramente han visto en su carrera profesional, que es importante para el que el pequeño pueda seguir en todo ese aspecto. Y vemos que las otras funciones, repitiendo, inciden para que él pueda explorar cada vez más y más movimientos. Dentro de las riquezas motrices importantes para el aprendizaje escolar de la lectura y escritura, ¿qué tenemos? Necesitamos la coordinación óculo-manual para que el pequeño pueda, ¿no? Realizar la escritura como corresponde y todo lo demás. La postura, cuán importante que el pequeño pueda saber utilizar la postura correcta para que pueda empezar lo que es la lectura y escritura. Equilibrio, temporalidad y espacialidad también son nociones muy importantes para la adquisición del aprendizaje escolar de lectura y escritura. Orientación, el saber para qué lado va la barriguita de la D,
de repente, ¿no? Porque vemos que los pequeños en algún momento sí llegan a confundirse. La conciencia y apropiación del esquema corporal también es muy importante porque sabemos que el ser humano, nosotros siempre estamos en función al medio, pero tenemos como punto de partida a uno mismo. Siempre somos nosotros los que estamos en el medio como referencia para poder desplazarnos y tener también un control de nuestro entorno. ¿Sí? Por eso es importante también estos aspectos. La lateralidad también entran en juego y hay otros aspectos motrices que también debemos considerar para que ese pequeño pueda avanzar en tanto el aprendizaje escolar. Es importante tener en cuenta que para diagnosticar un niño con dificultades de aprendizaje como tal, hay que tener en cuenta la edad en la cual se encuentra. Nosotros diagnosticamos los cuadros cuando el niño ya tiene más o menos de 8 a 9 años. ¿Por qué? Porque antes de esto el niño está en proceso de desarrollo, está en esa etapa donde va desarrollando las diferentes habilidades. Sí podemos detectar algunos niños, por decir, de riesgo, que posiblemente en kinder o en primero tienen dificultades que los demás niños de su edad no la tienen. ¿Sí? Y ahí cuán importante es empezar a la estimulación, pero una dificultad de aprendizaje como tal a partir de los 9 años de tercer básico es donde ya podemos concretizar, porque a esa edad el niño muchas de estas actividades de estas funciones ya deberían tener consolidadas. Por eso es importante tomar en cuenta eso también. Siendo así, para evaluar, ¿qué debemos ver? Su nivel madurativo, ¿no? El aspecto de la edad, lo que les estaba comentando, en relación a su desarrollo. Porque si no, vamos a ver un pequeño, qué sé yo, de kinder, que realiza el uno al otro lado y ya vamos a pensar que tiene problemas de lateralidad. Sin embargo, es normal para su edad. ¿Por qué? Porque recién se está consolidando ciertas funciones que posteriormente le van a ayudar. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, pero nuevamente recalco, podemos tener niños de riesgo que de repente no están avanzando como los demás para su edad. Luego debemos tener en cuenta su estado neurológico. Si anteriormente ya veo alguna situación que ya nos lleva, qué sé yo, reflejos persistentes que ya deberían haber desaparecido, nosotros que de repente estamos en el área sabemos que hay reflejos que ya deberían desaparecer a cierta edad, pero que todavía siguen presentes, obviamente puede ser señal de alguna lesión y eso ya es a nivel neurológico. Si hay una lesión, bueno, ya estamos hablando de otro cuadro, ¿sí? Su nivel de inteligencia, también es importante tomar en cuenta eso, porque obviamente un niño que está por debajo de lo esperado en tanto a la inteligencia va a tener complicaciones o alteraciones en tanto a coordinación en lo motriz. Analizar la situación psicopedagógica también es sumamente importante para poder evaluar una alteración a ese nivel. Y también su personalidad, no nos olvidemos que cada uno tiene su particularidad, ¿no? Que debemos tomar en cuenta también al momento de hacer una evaluación, porque eso obviamente es producto de su entorno también, de las características de los papás o de sus propias particularidades que de repente al pequeño podemos verlo como alguien inhibido a nivel motriz, de repente no salta mucho, no hace las cosas que uno quisiera que realice, sin embargo no es porque tenga alguna alteración, su tipo de personalidad es más pasiva o más introvertido, ¿no? Entonces, aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestra evaluación, nuestro diagnóstico y todo lo demás. Ahora, vamos a ver lo relacionado a algunos cuadros de discapacidad, ¿sí? Donde la parte motriz viene también a estar afectada, pero no por la propia condición de discapacidad, ¿sí? Y sí por las experiencias y oportunidades que la persona haya tenido. En este caso no tocaríamos lo relacionado a discapacidad física, porque obviamente por la lesión que tiene va a estar comprometido, ya sea en la parte de desplazamiento o en situación de actividades de la vida diaria.
y por ende también la parte en tanto a lectura o escritura o la parte verbal y todo lo demás, pero por un comprometimiento más a nivel motriz. Sin embargo, en otros cuadros que también son niños que van a estar en el proceso de inclusión educativa y todo lo demás, pueden verse afectado la parte motriz, ¿sí? Por las propias características que tiene y el entorno donde se desenvuelve. Por eso decimos que un niño en condición de discapacidad puede ver limitado su desarrollo motriz. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que debería darse de manera más natural, como se da en otros casos, se va a ver limitado no solo por su condición, como les estaba mencionando, no solo porque no ve o no escucha, pero también por el contexto en el cual se encuentra, empezando desde la familia y los otros ambientes donde las oportunidades para su desarrollo motriz de repente no están presentes, ¿no? Porque aquí vemos que no tienen lesión en lo que corresponde a lo motriz. Obviamente que puede haber casos donde sí también puede estar agregado. ¿Qué quiere decir agregado? Una persona que tiene discapacidad visual y también discapacidad motriz. Puede haber, pero acá vamos a tomar ejemplos de discapacidades puras, ¿sí? Hablando un poco de lo sensorial visual, ¿no? Estamos hablando de personas no videntes, que tenemos aquellas que son ciego total y aquellos que tienen baja visión. Pero ¿qué pasa con un niño que nace ciego? Dentro de la bibliografía y lo que nosotros podemos vivenciar en experiencia laboral, que en tanto a su desarrollo motriz, el pequeño puede presentar un retraso en relación a lo esperado. ¿Por qué? Porque él no cuenta con la vista, ¿sí? Que es como un estimulante, como un canal igual sensorial que despierta la curiosidad y lo impulsa al movimiento. No hay el estímulo visual. Sabemos que los pequeños miran, qué sé yo, algo que les llama la atención, un juguete, hacen el esfuerzo por tocar, por alcanzar. Eso ya es la parte motriz. ¿Sí? Y cada vez sus esfuerzos van dando mejores resultados y por eso va avanzando en todo aquello. Sin embargo, a un pequeño que no tiene la visión, carece de aquello, no lo va a hacer por sí solo, no lo va a hacer por sí solo, ¿no? Por eso, de cierta forma, se dice que hay un retraso en relación a lo esperado. Y es donde nosotros deberíamos ya empezar a estimularlo utilizando estímulos auditivos para que él también pueda orientarse y tener esa intencionalidad de movimiento que obviamente le va a ayudar al desarrollo motriz. También el pequeño con dificultad en lo que es la visión va a tener aquellas limitantes en tanto a orientación y espacialidad, ¿sí? En este caso, su dificultad va a ser porque no puede controlar, no puede ver y tampoco orientarse. Sin embargo, con la intervención oportuna y adecuada, ellos van a poder desarrollar esas funciones motrices que le va a ayudar a que él pueda aprender aquellas funciones que necesita para que sea lo más independiente posible. Entonces, aquí lo importante es recalcar que su alteración o su retraso a nivel motriz va a depender mucho también del entorno en el cual se encuentra, porque todas aquellas funciones o elementos necesarios para la movilidad están presentes. Están presentes, sin embargo, es importante tomar en cuenta esos aspectos para poder estimularlo. Luego hablamos de la persona que tiene discapacidad sensorial auditiva, hablando de un niño sordo que también puede presentar problemas relacionados a la coordinación y equilibrio, justamente por las alteraciones vestibulares que puede presentar. Algunas bibliografías también nos dicen que él puede presentar cierto retraso en la marcha, porque algunas personas sordas, algunos niños sordos, arrastran los pies por no oír sus pasos, entonces llegan a arrastrar situaciones motrices que de repente sabemos cuán importante es también ayudarlo a que él pueda desarrollarlo. Después, en las otras funciones, no presenta grandes dificultades, tiene mayor facilidad
para desenvolverse sin mayores dificultades. Otro aspecto que también va relacionado a lo motriz es su velocidad de reacción, ¿no? Sabemos que nosotros también lo medimos, eso lo podemos medir en el momento de realizar determinadas actividades motrices. Sin embargo, del estudiante sordo o del niño sordo puede verse limitado si nosotros utilizamos estímulos sonoros, ¿no? Entonces, por ende, va a ser dificultoso, por más que tenga de repente hipoacusia, ¿no? Que es la pérdida auditiva que también va por grados, ¿sí? De la misma manera, con la adecuada estimulación logramos un desarrollo que va a ser acorde a su edad. Aquí vemos y recalcamos nuevamente que la parte motriz está, ¿no? En lo que se espera, ¿no? La funcionalidad ahí está. Sin embargo, su condición auditiva le puede limitar siempre y cuando nosotros no estimulemos de la mejor manera posible y de manera oportuna. Y finalmente tenemos lo relacionado a la discapacidad intelectual. Ahorita llegamos a la diapositiva correspondiente. Pero como nosotros sabemos, cuando hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de aquellos pequeños que tienen un desnivel en tanto a su edad cronológica y su edad mental, ¿sí? Siendo así, ellos van a tener que incorporar y complementar la información motriz a lo psíquico, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos que en tanto a las funcionalidad motriz de caminar, de marchar y todo lo demás, van a estar presentes, pero en algunas situaciones que necesitamos mayor integración entre lo motriz y lo psíquico, va a tener esa dificultad o va a ser un poco más lento ese aprendizaje, como ser dificultad para la coordinación, que vemos el trabajo que se realiza arduamente porque para coordinar determinados, siempre utilizamos también lo psíquico, ¿sí? Aquellos aspectos que nos permiten analizar y comprender determinados movimientos para determinada finalidad. También pueden presentar dificultades relacionadas a la espacialidad y temporalidad, que es algo muy común porque nuevamente incorporamos esta información motriz en relación a nuestro cuerpo, a lo psíquico, a lo cognitivo. Y justamente con esta población es donde vemos la mayor dificultad. Al contrario de las anteriores relacionadas a lo visual y lo auditivo, la parte intelectual no está comprometida, ¿sí? Obviamente van a tener un aprendizaje más lento de determinados movimientos, pero con la estimulación adecuada pueden llegar y llegan a nivelarse con los niños de su misma edad. Sin embargo, con esta condición de discapacidad intelectual, entra en juego también su grado, ¿no? Su nivel de discapacidad. Tenemos desde el nivel leve o limítrofe hasta el más grave y profundo. Entonces, eso también juega un papel muy importante que vamos a ver comprometido, además de otras áreas, la parte motriz, ¿sí? Va a estar también comprometida en este caso. El pequeño con esta condición también va a ver comprometida lo relacionado a la internalización del esquema corporal, ¿sí? Nuevamente vemos aquí la parte psíquica en la cual nosotros internalizamos tanto lo que es el concepto y esquema corporal, que nos ayuda a coordinar movimientos y a la vez también plasmarlos en otros aprendizajes. El dominio del espacio también se va a ver comprometido y la lateralidad. Entonces, hasta acá, ¿qué vemos? Vemos que en los cuadros de discapacidad, las funciones básicas también ejercen un papel, ¿no? Importante en tanto al desarrollo motriz. Sin embargo, en esta situación debemos tomar en cuenta las características propias de la discapacidad, donde la parte motriz va a tener su desarrollo acorde a lo que o sea, de acuerdo a sus propias fortalezas que le va a permitir avanzar en todo eso.
y para el aprendizaje escolar como tal, el niño también va a seguir su curso siempre y cuando nosotros también estemos trabajando en lo relacionado al aprendizaje y desarrollo motriz. De ahí es donde nosotros empezamos y volvemos a la primera temática, cuando hablábamos de las diferentes funciones, en las cuales una incide en la otra. Si nosotros vamos a tomar en cuenta de manera separada, va a ser medio complicado. Y en las actividades que ustedes mismos han propuesto en las tareas, veíamos cómo las diferentes actividades estimulaban tanto la parte emocional, también el área del lenguaje, a través de lo motriz, ¿no? Y siendo así, nosotros debemos considerar y tomar en cuenta para que el niño pueda avanzar y pueda desarrollar de la mejor manera posible. Cuán importante es estimular las funciones para que él pueda tener un mejor desarrollo. Las temáticas de este diplomado están yendo a lo relacionado a lo motriz. Eso es muy importante y lo vamos a ir complementando con las diferentes funciones que son básicas para que el pequeño pueda desarrollar aprendizajes y por ende el aprendizaje académico también. Estas serían las informaciones y relacionado a la clase de hoy. No sé si tenemos preguntas, comentarios y vamos a estar aquí para poder contestar. Muy bien, como ya saben la dinámica, que levanten la mano aquellos que tienen alguna pregunta o algún comentario, observación, para que podamos compartir entre todos. Vamos a pedir a Franklin y a Ramiro, por favor, que apaguen su micrófono. Bien, Jael, por favor, tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Tengo una consulta. Se mencionó en la clase dos pruebas, el PFB, el test del ABC, que me parece muy interesante para poder aplicarlo, para poder evaluar. Y la duda que tengo es si estas pruebas, estos test, tendrán baremos adaptados a la realidad boliviana. ¿Dónde respondo, Licen? Sí, ya. Bueno, el PFB sí nosotros utilizamos, ¿no? Como profesionales del área de psicología educativa, psicopedagogía, nosotras aplicamos acá, ¿no? Con la población con la cual a veces trabajamos. Como les dije, va a evaluar la parte de coordinación visual, más relacionada a la motricidad fina, la percepción auditiva y algo de lenguaje, ¿no? Y generalmente sí se utiliza acá. El ABC no hay mucha difusión de esta prueba todavía, ¿no? Pero el PFB sí. Pero lo que podemos rescatar también de estas pruebitas es que de repente nosotros podemos, ¿no? Adaptar como pruebas informales según el caso que necesitemos, sacando algunos ítems que nos van a servir, ¿no? Para poder tener una base y poder intervenir. Ok, muchas gracias. Esa era la duda. Gracias. Ya, de nada, gracias por la participación. ¿Alguien más? Ujú. Ya, muy bien. Como no hay preguntas, yo entonces lanzaré preguntas para ver cómo estamos acá.
Hemos mencionado que la psicomotricidad está dentro de algunas capacidades o funciones con las cuales nos si la desarrollamos. No sé si quién me podría responder cómo se llama esas funciones. Por favor, que levanten la mano. Ya, muy bien, entonces invitaré a Patricio que nos pueda responder la pregunta que es realizada. Doctora, buenas noches. ¿Me puede reformular, por favor, la pregunta? Ya, muy bien. La pregunta es la siguiente. Hemos hablado en un principio que la psicomotricidad está dentro de algunas capacidades o funciones con las cuales nosotros o todos los niños nacen y que con el tiempo la vamos desarrollando y que son muy importantes para el aprendizaje. ¿Qué se llama esas funciones? Ya. Más o menos entiendo que usted hace referencia a lo que vendría siendo el desarrollo motriz, los hitos del desarrollo. No, va más o menos por ahí. Hemos hablado en un principio de las funciones básicas. Cuando hablamos de aprendizaje, debemos tomar en cuenta las funciones básicas, que es básico, como su nombre ya lo dice, para el aprendizaje. Y la psicomotricidad está inmersa en esas funciones, donde juntamente con la percepción, el lenguaje y pensamiento ayudan a que un niño pueda tener un mejor aprendizaje. ¿Sí? Está bien, doctora. Quería hacer una pequeña intervención. En Ya. relación, hemos hablado, ¿no?, a personas con discapacidad visual. Esto, bueno, ¿no? Yo conozco a una compañera mía que justamente esto tiene esa discapacidad, pero ella, digamos, es al contrario, ¿no? Así como comentó usted que las funciones en ese caso, ¿no?, se van deteriorando, en su caso se han ido agudizando otras funciones y al final ella ya se tituló y bueno, fue todo lo contrario. Ya, muy bien. Bueno, no, la relación no es que se va deteriorando, ¿no? Lo que estamos viendo es el desarrollo del niño. Un niño que nace ciego, vemos que en tanto al desarrollo motriz, se ve un cierto retraso en su desarrollo. Si es una compañera que ya salió de la universidad, obviamente ha tenido su estimulación como corresponde en tanto a orientación, las famosas OIM, que es orientación y movilidad, dependiendo de su condición, aprenden el braille y todo lo demás. Pero no se olviden que estamos hablando de pequeños, que están en proceso de aprendizaje. También es distinto si una persona nace, ¿no?, no vidente o adquiere esa condición. Pero lo que se ha mencionado acá, un niño que nace ciego, nos pongamos a pensar para que pueda gatear, para que pueda ir, él tiene las condiciones motrices. Sin embargo, la intencionalidad de ir a buscar un juguete que le llama la atención por lo visual se puede ver comprometido. ¿Por qué? Porque no hay ese estímulo. No sé si me dejo entender. Y es donde nosotros que trabajamos en el área vemos cuán importante es estimular sus movimientos, en este caso a través de la audición, que trate de buscar objetos a través de los estímulos sonoros y por ende que trate de desplazarse hasta encontrar la fuente del sonido. ¿Sí? Pero igual cuando hemos terminado de hablar eso, hemos dicho, con la estimulación oportuna y adecuada, él va a lograr desarrollar de la misma manera que los demás. Justamente ¿por qué? Porque esta parte de movimiento la tiene. Solo necesita una atención mayor porque no se va a desarrollar de la manera natural. No sé si entendiste o comprendiste un poco más.
Hola Patricio, ¿sigues?